Hoy vamos a hablar del libro de la selva de Rudyard Kipling. El libro comienza cuando Mamá Loba y Papá Lobo se encontraban descansando, cuando Tabakini, quien se encargaba de esparcir chismes, llega y les dice que hay rumores de que Shere Khan está de regreso en la selva, que está en busca de un pequeño cachorro humano que se le había perdido. Y Papá Lobo sale con Mamá Loba en medio de la oscuridad del bosque, y al encontrarse ellos ahí en el medio del bosque escuchan como que un ruido, y Papá Lobo se siente alertado y da un enorme salto. Al caer en ese lugar, Papá Lobo mira y estaba ahí el pequeño humano desnudo. Mamá Loba lo mira con ternura y le dice a Papá Lobo si es que ellos le pueden llevar con ellos. Y Papá Lobo al principio no quiere porque dice que la manada no lo aceptaría, ya que es un humano pequeño. La mamá dice que no importa, que ella le criaría junto con sus cachorros. A Papá Lobo decide ponerle nombre Mowgli la rana. Luego Papá Lobo le agarra de la espalda al pequeño, y no importaba que tenga Papá Lobo esos dientes afilados, él al cargarlo y transportarlo hacia la caverna donde ellos dormían, no le causó ninguna herida a Mowgli. Mowgli al llegar se ató ahí junto con los demás cachorritos para que con su calor le abrigasen. Luego Shere Khan se entera que mamá y papá lobo tienen al pequeño humano que él ha estado buscando, le tienen junto con su manada pequeña, y va a donde Shere Khan llega a la caverna a exigirles a papá lobo y a mamá loba, a exigirles que le entregasen a Mowgli. Y mamá loba, hecha una fiera, le dice que no importa si ella tenga que sacar las garras y pelearse a muerte con el tigre chamuscado, porque Shere Khan había pasado y al saltar sobre el fuego se había quemado las patas y estaba dolorido, y al verlo Shere Khan, a mamá loba tan enojada, y como también como Shere Khan era demasiado grande y se encontraba muy incómodo en la caverna, sabía que mamá loba iba a ganar, por lo cual Shere Khan se retiró, y incluso les amenazó de que como ellos le iban a presentar el cachorro humano a la manada, pues. Y mamá loba conversando con papá le dijo que le presentarían a Mowgli la rana cuando sea luna llena y los cachorros ya puedan dar pasitos y sostenerse, cuando todas las madres lobas presenten a sus hijos cachorros a Pueblo Libre. Al llegarse el día de la luna llena, era de noche, y estaban pasando todas las mamás poniendo en centro a sus hijos para que la manada los reconozca. Y al llegar el turno de Mowgli, mamá loba empuja a papá lobo con Mowgli al centro. Y todos los lobos se sorprenden junto con Shere Khan, que está ahí diciendo de que cómo van a permitir que un humano viva entre ellos, que ellos son lobos, que el humano cuando crezca les iba a atacar a ellos. Y la mamá loba dijo que en las reglas de la selva decía que si dos miembros de la selva salían a favor de Mowgli, él podía quedarse. Y les preguntó a los lobos a ver quién sale a favor de Mowgli, aunque todos se quedaron en silencio, nadie salía a favor de él. Baloo dice que él estaba de acuerdo en que Mowgli se quedara y que él enseñaría todo lo que tiene que saber un cachorro lobo. Y la mamá le dice a los demás, a ver, alguien más que salga a su favor. Es ahí donde la pantera negra sale y dice que también en las reglas de la selva dice que si dan algo en intercambio, se puede quedar, y les ofrece el toro que ella recién había matado en intercambio a que se quede ahí en la manada el pequeño.
a lo cual los lobos aceptan y le dicen a Bagheera, ya, ¿dónde está el toro? Y lo intercambian y dicen, está bien que se quede. Luego de ello ya sus hermanos y Mowgli iban creciendo, aunque sus hermanos ya eran unos expertos cazadores, Mowgli seguía siendo un pequeño niño y como Baloo había prometido, él le enseñó todo tipo de lenguas a Mowgli. Mowgli sabía hablar hasta con las serpientes que se encontraban en el río. Incluso cuando Mowgli se tardaba en aprender, Baloo le golpeaba, le daba manotazos en la cabeza, lo cual le molestaba a Bagheera, ya que Bagheera le consideraba a Mowgli su hermanito, y siempre le decía a Mowgli, no, mi hermanito, mi hermanito. Baloo y Bagheera ya le habían advertido a Mowgli que él tenía un enemigo, que su enemigo de muerte era Shere Khan. Y incluso Mowgli dice que Tabaki le había dicho que él era un humano y él se enojó y la agarró y le dio a golpazos y le dijo que no, que él era un cachorro humano. Aunque Bagheera le conversó, ¿no? De una bonita manera que él sí le pertenece a la familia de humanos y que en algún momento para salvar su vida de Shere Khan va a tener que regresar con los humanos, lo cual no le hacía tanta gracia a Mowgli. Le enseñó todo lo que es trepar a Mowgli. Mowgli aprendió a trepar súper bien junto con Bagheera, e incluso cuando Mowgli se cansaba y se quedaba dormido, Bagheera le transportaba desde donde se encontrasen hacia la caverna junto con sus hermanos y su madre. También se empezaron a escuchar como sus hermanos, como les había comentado, que como los lobos crecían súper rápido y su mamá de Mowgli iba teniendo camada tras camada y la camada menor como que no les gustaba tanto cazar su propia presa y se juntaban con Shere Khan para que Shere Khan les diera los desperdicios de su casa. Y Shere Khan en eso les empezaba a poner en contra de que cómo van a obedecer a un humano, de que su hermano solo era un humano y que pronto iba a imponer sus propias reglas. Y les empezaba a meter esas ideas Shere Khan, ¿no?, a sus hermanos menores de Mowgli. Por otro lado, también nos habla que mientras Baloo enseñaba, ¿no?, a Mowgli las lecciones, incluso le golpeó porque Mowgli no había aprendido y Bagheera estaba molesta. Mowgli les comenta que los Bandarlok le habían llevado con ellos, ¿no?, a un castillo a jugar y que le habían regresado. Y Baloo no le hacía caso y le seguía enseñando las lecciones. Cuando en eso escuchan llegar a una tropa de monos que les arrebatan a Mowgli, Baloo corre en su tras, Bagheera trepa la rama que jamás se hubiese atrevido a trepar, pero intentando ver, ¿no?, por dónde se lo llevan a Mowgli, pero como las ramas eran débiles, ella cae. Bagheera le dice a Baloo que se apresure, ya que, como sabemos, Baloo era un oso gordo que no podía movilizarse tan rápido como Bagheera, que era una pantera veloz, una pantera muy veloz, una pantera de 2 metros. Y Bagheera le dice, te he advertido que los Bandarlok eran unos monos malos, destructivos, que solo les importaba algo en un momento, luego lo tiraban o lo destruían. Y Baloo dice que sí, que no lo hubiese golpeado tanto a su pequeño. Ellos se preocupan, ¿no? Ahora los Bandarlos estarán jugando con Mowgli un momento, luego quién sabe si lo matarán, lo despedazarán o qué le pasará a Mowgli. En lo que Baloo se le ocurre una idea y dice, pero los Bandarlos a lo único que le tienen miedo es acá, quien mientras duermen les roba a sus cachorros. Y dice a Bagheera, vamos a verla. Y van corriendo y como la dirección a lo que ellos iban estaba cerca de donde vivía la serpiente K, encuentran a K echado encima de una roca. K estaba bien coqueada, bien reluciente, bien hermosa porque había acabado de mudar de piel. Y por el mismo motivo que había acabado de mudar de piel, K no distinguía muy bien. Y se acercan y ven a la enorme serpiente de 6 metros, ¿no?, echada ahí. Y Baloo le dice, hey amiga, ¿qué fue? Y K le iba a atacar, pero la reconoce y le dice, ah, eres tú, Baloo.
¿y qué haces por acá? Y ellos le dicen, vamos a ir a buscar comida. Cass escucha comida, ¿no? Y dice, pero yo les puedo acompañar. Y, y ellos le dicen que sí, que Kat tiene que ir con ellos, que van a rescatar a su hermano Mowgli de los Vanderloo. Como Kat comía bastante, le siguió. Y ya estaba oscureciendo. Bagheera y Kaa fueron corriendo lo más rápido que pueda. Mientras que Balú estaba un poco pesado, ¿no? Incluso en el camino armaron un plan de qué harían cuando llegasen ahí a la ciudad vieja donde vivían los Vandarlok. Por otro lado, eh, Mowgli y los Vandarlos se encontraban jugando, los Vandarlos hacían preguntas, le hacían que les enseñe bailes Mowgli, pero como sabemos los Vandarlos se aburren súper rápido y Mowgli ya se sentía cansado de estar todo el día jugando, e incluso tenía hambre y les dice, ¿no tienen algo que comer? Y los Vandarlos toditos salieron a buscar por ahí frutos para que lo traigan, pero como son bien olvidadizos se pusieron a jugar, a comer y se olvidaron de que tenían que llevarle comida a Mowgli. Y Mowgli dice, ay, Balú tenía razón, los Vandarlok no tienen cerebro, solo piensan en jugar, en comer, no piensan en nada más. Mientras tanto que Balú, Bagheera y Kaa se encontraban camino, cansados, preocupados de cómo se encontrará Mowgli. Y cuando ya estaba todo oscuro, Balú, Kaa y Bagheera habían acordado que Bagheera se metería adentro, en medio de la oscuridad, como ella era bien ágil, se metería sin hacer ningún ruido para intentar rescatar a Mowgli. Y la serpiente Kaa iría por detrás, por en medio de las rocas, atacaría por detrás. Y cuando los monos ya se habían aburrido, Mowgli se encontraba observando un pedazo de cerámica blanca que había. Los monos ya se habían hartado también de Mowgli y estaban ahí ya como que abrumados. En eso Mowgli, en medio de la oscuridad, nota distinguir los pequeños, o sea, los mínimos ruidos de la caminata que hacía Bagheera. Entonces les empieza a dar de manotazos a los Vandarlok y le dice a Mowgli que se escape. Y los monos no, y los monos le agarran a Mowgli, le intentan llevar y le botan por un hueco de 2 metros, pero como Mowgli se había criado con los lobos, sobrevivió, ya que otro niño de su edad no hubiese sobrevivido a una caída de esa altura. E incluso los Vandarlok notan que era solo una peleando y dicen, es solo una, mátenla. Y se van todos contra Bagheera. Bagheera ya no peleaba por matar, peleaba solo por defenderse, peleaba, atacaba. En eso le dice Mowgli a Balú. Balú se encontraba en la cisterna también peleando con los monos hicieron más ruido para que vengan a apoyar a los demás, para que los maten. Bagheera se encontraba ensangrentada, Mowgli le grita, Bagheera, a la cisterna. Bagheera como más puede defendiéndose de los monos que la arranchaban, le mordían, la hacían de todo, subía a la cisterna y en la cisterna junto con Balú le ahogan a todos los monos. En eso la serpiente K acababa recién de llegar. Todos al verla le gritan, no, es la serpiente K. Y como todos tenían miedo, se subieron a la parte más alta de ahí del castillo. Se subieron ahí entre los muros todos en silencio. Mientras ellos estaban ahí todos tranquilos, ya la Bagheera y Balú ensangrentados salieron del agua de la cisterna que estaban y les dice, ay, ¿cómo están? Mira cómo les han hecho esos Vandarlok, les han lastimado. Y Kaa les habla a los Vandarlok y les dice, Vandarlok, ¿están ahí? Y ellos de miedo le dicen que sí y les dice, no les voy a hacer nada, solo voy a hacer un baile. Y Kaa empieza a hacerse círculos, a hacerse ahí diferentes movimientos, ¿no? Con su enorme cuerpo. En eso le ve a los monos acercándose adentro de la serpiente, ¿no?
adentro del círculo que ella formaba. E incluso Balú y Bagheera, que se habían quedado observando ese ritual que estaba haciendo la culebra, estaban caminando también en dirección a y Mowgli les agarra y les dice, oye, ¿qué les pasa? Ese baile horrible que acaba de hacer la serpiente. En eso que ellos voltean para caminar ya de regreso, escuchan que K pues les apretó y ya sabemos cuál es el fin que han tenido esos vándalos. Y la Balú y Bagheera agradecen a Mowgli de haberlo salvado porque si no también ellos hubiesen sido su comida de K. Ya regresando al punto donde nos quedamos que Shere Khan estaba haciendo poner en su contra a sus hermanos de Mowgli, acuerdan en hacer una reunión en la noche y Bagheera y Balú aconsejan a Mowgli a ir a la aldea más cercana y traer la flor roja, que va a necesitar la flor roja. Y Mowgli al principio no quiere, pero luego accede, se va a despedirse de su mamá, se despide de ellos y va a observar ahí a la aldea. Observa toda la noche cómo se prende esa flor roja y cuando un niño pone un poco de la flor roja dentro de un como lamparito para que se vaya a ver el ganado, Mowgli le arrancha y el niño se queda llorando. Al llegar a la caverna, Mowgli durante todo el día pone ramitas, ramitas, ramitas ahí para que el fuego no se apagase. Y al llegar la noche, reúnen toda la manada de Pueblo Libre y dicen que cómo Mowgli se puede quedar si Mowgli es un humano, además que el toro que Bagheera había dado, eso fue hace muchos años atrás y ya que ellos no recordaban. Y se encontraba también presente ahí también Akela, el enorme lobo solitario, a quienes los hermanos de Mowgli ya no lo querían como líder. Y Mowgli les dice a sus hermanos, ¿quién se queda conmigo? Yo los quiero. Incluso yo siempre les he sacado las espinas que se les incrustan en las manos y nunca les he reclamado nada. Ustedes para mí son como mis hermanos, pero sus hermanos ya como que con tantas malas ideas que les había metido Shere Khan, no, solo 10 de ellos salieron a favor de Mowgli y Shere Khan empezó a hablar, Mowgli se enojó, incluso se enojó más porque votaron a Akela, no querían que Akela sea su jefe y lo votaron. Y como traía Mowgli escondido es la flor roja, Bagheera la flor roja dentro de la rama seca y esa rama seca empieza a arder. Y se va y la agarra de las barbas a Shere Khan y le pone así como que la pega a esa rama de fuego y les dice a sus hermanos, a todos ellos que se vayan, que ya no les quiere, porque él siempre les había considerado hermanos y él le quería a ellos y ellos sentían eso por él, que no lo querían y les correteó a los lobos y solo se quedó con ellos. Luego Bagheera y Balú se acercan y a Mowgli le empiezan a salir agua por los ojos y él se sorprende, ¿no? Porque nunca le había pasado eso y le pregunta y le dice a Balú y a Bagheera, me voy a morir, ¿qué es eso que me sale? Y Balú y Bagheera le explican que eso se llaman las lágrimas y que por la situación que estaba pasando es normal que le saliese y que por ese mismo motivo ese tiene que ir a la aldea de los humanos. A lo cual Mowgli se siente muy triste, pero decide sí ir a la aldea de los humanos y cuando va a despedirse de su mamá, de mamá loba y de sus hermanitos pequeñitos, él empieza a llorar más, a llorar, a llorar y a llorar y le dice a mamá loba que él nunca les olvidará, que siempre se acordará de él, se acordará de ellos y se va, pero en la aldea más cercana como que él dijo, no, si me quedo acá, Shere Khan me va a encontrar y se fue a la aldea más lejana. Al llegar a la aldea, todos le veían como que raro, como que un animal, un lobo ha salido y ahí se acercó el papa, el señor místico que creía en cosas sobrenaturales, se acerca a él y en eso una de las señoras le dice a la señora más rica de ellas, le dice a Mesua era la esposa del hombre más rico de ahí de esa aldea,
le dice a Mesua, Mesua, mírale los ojos, son igual a los ojos de del pequeño que te arrebató el tigre. Y Mesua le mira y dice, sí, se parece mucho a mi hijo. Y si la selva me robó mi hijo, la selva me lo está devolviendo. Y Mesua se lo lleva a Mowgli con ella. Aunque Mowgli no entendía nada de lo que decían, los humanos, los de ahí de la aldea, se sorprendían, ¿no?, por las cicatrices que tenía, aunque esas cicatrices se lo habían hecho sus hermanos jugando con él y eso nunca le molestó a Mowgli. Al llegar a casa, cuando Mowgli se encontraba dentro de la casa, esa casa le recordaba mucho las que hacían para atrapar a Bagheera. Pero la mamá de Mowgli decía que ese no era el niño, pero que lo iba a crear como si fuese su propio hijo. Y, y lo tuvo ahí, lo enseñó muchas cosas, le enseñó cómo se llamaba tal y tal cosa, y Mowgli fue aprendiendo súper rápido. Al llegar la noche llegó el esposo de Mesua y le tendieron su cama y todo ahí para que duerma Mowgli, pero Mowgli sintió miedo y se botó por la ventana y se fue a dormir en el pasto pequeñito que había a los alrededores de la aldea. Y, y el esposo de Mesua le dice, déjalo, quizás no se siente cómodo. Y quizás se sienta más cómodo afuera y Mesua lo dejó. Cuando ya Mowgli como que se envolvía ya así, como lo hacen los lobos para dormir, siente una nariz helada que le toca y se da la vuelta y era su hermano Gris. Y él abraza, hermano Gris. Y el hermano Gris le dice que él había seguido durante todo el día para saber hasta dónde llegaba Mowgli. Y Mowgli le abraza y le promete que nunca se va a olvidar de ellos. Y su hermano Gris le dice que dentro de 3 meses lo esperaba en bambúes y también dijo que le traería noticias sobre Shere Khan y que por el momento Shere Khan en la selva se encontraba demasiado enojado, ya que con la candela le había chamuscado todo su cabello y se encontraba muy indignado con Mowgli y había jurado matarle. Y Mowgli le dijo que él tenía cuentas pendientes y que antes de que Shere Khan le mate a él le mataría a él y que llevaría la piel de Shere Khan y lo pondría ahí y les mostraría a todo pueblo libre para que vean que él ganó y que mató a Shere Khan. Ya Mowgli en la aldea empezó a hacer muchas cosas, le enseñaron a cultivar, le enseñaron a hacer varias cosas que hacían en la aldea, pero la que más le gustaba es pastorear a los toros, ya que Bagheera le decía que él nunca podía matar un toro y que gracias al toro él estaba con vida, ya que le habían ofrecido a la manada de lobos como que para que en reemplazo de él un toro para que él se quedase y él estaba muy agradecido por eso con los toros y le gustaba pastorearlo. Y en la noche él se iba alrededor donde Buldeo era un señor que siempre contaba como que cuentos demasiado fantasiosos y a Mowgli le parecía gracioso, ya que Buldeo decía que dentro de Shere Khan hay un espíritu malvado y que por eso Shere Khan cojea. Y Mowgli se ponía una máscara para no reírse, ya que era una falta de respeto reírse delante de las personas mayores. Un día Mowgli, ya de tantas historias que contaba Buldeo, le dijo que no, que eran historias superficiales, y Buldeo le dijo, sí, verdad, tú has crecido en el bosque, nos puedes llevar con ese tigre, están ofreciendo 100 rupias por él ahí en el pueblo. A 100 rupias a quien llevase la piel de Shere Khan, a lo que Mowgli no dijo nada, simplemente rechazó esa oferta. Luego de ello, también como Mowgli pastoreaba toros, empezó a pastorear los búfalos, aunque los búfalos eran demasiado tercos y no le hacían tanto caso a Mowgli, aunque Mowgli tampoco sabía su idioma de ellos, pero como que se familiarizó bastante con ellos y lo pastoreó. Y un día decidió llevarlos hacia el pantano él solo y, y al llegar a donde están los bambúes, una voz le dijo, te he estado esperando hace mucho tiempo acá. Y Mowgli le explica que él ha estado demasiado ocupado y que recién se había dado un tiempo y le comenta, ¿no?, que él está pastoreando búfalos. Y empezaron a conversar, luego Mowgli tenía que regresar y empezó a llevarlos a los búfalos día tras día a los pantanos. En uno de esos días le cuentan que el chismoso Tabaqui le había seguido los pasos y que Shere Khan estaba cerca. Y Mowgli le dijo que no se preocupe, que él no le tenía miedo a Shere Khan.
En eso, su hermano Gris le dice que le tiene una sorpresa, que alguien ha venido con él y le lleva como que a un hueco y le dice sal. Y sale Aquela y Mowgli la abraza y le dice Aquela, bien feliz, emocionado de volver a verle al lobo solitario Aquela. Y ellos le dicen que han visto a Shirkan y él le pregunta, pero Shirkan ha casado, ha comido o no todavía. Y ellos le dicen que sí, que Shirkan había comido. Entonces Mowgli le pide a Aquela, le dice, vamos a hacer un plan. ¿Me vas a ayudar tú con los búfalos? Vamos a poner a los búfalos pequeños dentro de la manada y a los toros a los toros grandes por otro lado. Mowgli llevó a los toros y Aquila con su hermano Gris le llevaron a los búfalos y a los más pequeñitos dentro. Y les dice que tienen que conducir a los búfalos al barranco que se encuentra en Guaguira. Y cuando van corriendo así como que a gran velocidad, unos niños que estaban también pastoreando otros toros van corriendo al pueblo y le dicen que los búfalos se han vuelto locos. Se han vuelto locos y le avisan al pueblo. En eso están a punto de llegar a la emboscada donde Shere Khan estaba durmiendo. Mowgli le dice a Shere Khan, ¿te acuerdas de mí? Y Shere Khan como que va a salir a atacar y ve a los toros grandes, ¿no? Viniendo corriendo por un lado, él intenta escaparse por el otro, pero se encontraban ya los búfalos con los más pequeñitos dentro y hasta Shere Khan mismo sabía que si se metía a ellos iba a ser más peligroso. Y se fue al lado de donde estaban los toros grandes, aunque por más que corrió, como Shere Khan había comido, se encontraba pesado y el ganado y los búfalos le pasaron por encima hasta matarlo. Luego de ello, Mowgli se acerca a Shere Khan y empieza con sus dientes a arrancar su cuero y en eso, como les comenté que los niños habían avisado que los búfalos se habían vuelto locos, Mowgli recuerda que llevaba en el cuello un pedazo de un cuchillo ahí con una fundita y agarró la funda y empezó a separar el cuero de Shere Khan de la piel, algo que hacían allá en el pueblo Guaguira, y Mowgli empezó a hacer eso. En lo que está él en ese procedimiento llega Buldeo y empieza a quemar los bigotes, ¿no?, a Shere Khan, y Mowgli cuando se sorprende y Buldeo dice que le va a llevar la piel de Shere Khan a cambiarle por las rupias. Y Mowgli le dice, con que le vas a cambiar por mis rupias y quizás me das una a mí. Y le dice, pues no, antes que tú yo también he tenido cuentas pendientes con ese tigre. Y le dice, Aquela. Y Aquela, como era un lobo grande y tenía demasiada fuerza, se bota encima de Buldeo y rugiéndola ahí. Y Buldeo pide por su vida, le dice que no, que le suelte, que por favor le suelte, y a Mowgli le da pena y le dice a Aquela que le deje. Y Buldeo va corriendo como puede, va corriendo el pueblo y Mowgli en eso ya había terminado de sacarle el cuero, ¿no?, al tigre, y le dice a Aquela y a su hermano Gris que reúnan de nuevo a los búfalos, que van a regresar de nuevo al pueblo, que ya es hora de regresar. Aunque era oscuro, ellos lograron reunir a todos, que eso de reunirlos a todos los búfalos que estaban bien, con ganas de seguir corriendo. Eso era una función de mínimo 6 hombres, lo hicieron solo Mowgli, Aquela y su hermano Gris, y lo regresaron de nuevo. En lo que van llegando a la aldea, Mowgli siente, ¿no?, que le lanzan piedras y que era que Buldeo había llegado con sus historias y había engañado a todo el pueblo que Mowgli era como uno de esos espíritus, que era un hombre y se convertía en lobo, y le había engañado a eso. Y Mesua se acerca y le dice a su hijo, yo no creo que tú seas lo que dice Buldeo. Yo no sé que tú eres así. Y le dice, yo te quiero, hijo, pero te tienes que ir porque si no acá en el pueblo te van a matar. Y la gente seguía, ahí los pobladores le seguían lanzando y lanzando piedras a Mowgli. A lo que Mowgli le dice a su mamá, apártate, mamá. Y
le ordena a Aquela que deje que los búfalos a toda velocidad vayan contra el pueblo, a lo que los búfalos fueron y así hicieron ahí todo de las suyas, todo ahí, las casas, todo destruyeron, y les dijo, a ver quién puede cuidar a esos búfalos. Y Mowgli se marchó, y entre eso va diciendo, hermanos lobos, me botaron de acá, de donde pertenezco, me botaron los humanos, y pero se va, ¿no? Se va con Aquela y su hermano Gris, llegan ahí al pueblo libre, se pone ahí en medio donde hacían sus reuniones y les muestra a todos la piel de Shere Khan. Le encuentra a su mamá ya con una nueva camada de cachorritos, pero su mamá ya se encontraba ya algo mayor y tenía dificultades para transportarse. Y frente a todos les dice que ahí el nuevo líder volvería a ser Aquela, el lobo solitario, y sus hermanos le dicen que él quiere pertenecer a Mowgli, que quieren casarse nuevamente con él, a lo que Mowgli les dice que no, que ellos en algún momento le rechazaron y que de ahora en adelante el líder era Aquela, pero todos ya cazaban por su lado. Luego de eso ya nos cuenta que Mowgli se hizo mayor y que conoció a una chica, se casaron, pero ya eso es otro cuento. Que se llama La Foca Blanca. En Nova Stona, en la isla, cada primavera se ofrece una magnífica imagen. Casi 5.000 focas se encuentran en la isla del noroeste como una guardería para sus crías. Y en medio de una guerra de la isla nació el pequeño Coquit, una foca blanca. Ese pequeño pasa un tiempo estupendo jugando con las otras focas y aprendiendo sus primeros intentos de natación. Después de un año de sus aprendizajes de natación, en lugar de Coquit regresa a Nova Scotia. Ahora Coquit era un soltero. Luego de eso llegan unos hermanos como que a la isla y Coquit no entiende y se escapa. En lo que él se escapa, aparece junto con las focas marinas, y los leones marinos le explican a Coquit que la matanza de las focas era muy normal y que para salvarse ellos y sus hermanos solo la única manera de salvarse era encontrar una isla a donde los humanos no puedan llegar. Coquit hace caso al consejo de las focas, de los leones marinos, y se pasa 5 años buscando una isla a la que los humanos no puedan llegar, cuando las focas, y ya cuando él está a punto de perder las esperanzas de encontrar un lugar donde los humanos no puedan llegar, focas marinas le llevan a una isla solitaria donde los humanos no habían llegado, pero de regreso a la isla, Coquit no logra convencer a las otras focas de que lo sigan. Que eso suceda, Coquit tiene que desafiarse en una batalla con otro, aunque como sabemos con lo valiente que es, él logra vencer esas peleas. Finalmente, ya después de haber ganado esa pelea, unas focas jóvenes y otras adultas deciden seguir su consejo y seguirlo, aunque ya nos cuenta el libro que como va pasando los años, las focas siguen haciendo caso al consejo de Coquit y siguen reincorporándose a esa isla solitaria en las que sí van a estar seguras. Pasamos al capítulo de la mangosta y la serpiente. En este capítulo encontramos que hay una mangosta llamada Rikki Tikki Tikki Tavi, que nos cuenta que esta mangosta fue adoptada por unos humanos tras una inundación que hubo, y que habían rescatado a la mangosta ya que ella había sido maltratada. Y ellos, la familia humana, estaban seguros de que la mangosta estaba muy agradecida, ¿no? Ya que ellos la habían prácticamente salvado. Ya como Rikki se encontraba bien, sale del jardín y encuentra a unos pájaros que estaban ahí preocupados porque habían perdido a una de sus crías. Y era que Naak, la cobra, se lo había llevado junto con su esposa Nagaya. Intenta llevar a Rikki, pero por la noche
Ricky se entera de que están asaltando a sus humanos y Nag dice que se meterá por las cañerías, espera. Y al verlo, ya que la cobra estaba sacando la cabeza por la cañería, él le muerde, ¿no?, la cabeza, le planta ahí sus dos muelas. Y en ese forcejeo, el dueño de la casa escucha el ruido, ¿no? Y sale y ve ese escenario y la agarra y también a pedregones contra la serpiente. Pero ya una vez muerta la cobra, Nak sabía, ¿no?, que Naiga sigue viva y que posiblemente sus huevos ya eclosionen y salgan más serpientes cobras. A lo que Ricky y Pájaro planean algo. Ricky va y muerde todos los cascarones de los huevos. Y cuando Ricky está a punto de romper el último huevo, escucha que la serpiente está intentando atacar a Teddy, al hijo menor de la familia, a lo cual Ricky le reta a una pelea para que salve la serpiente a su hijo, en lo que él se mete, ¿no?, ahí a luchar con la serpiente, pero Ricky sale victorioso. Y se cuenta ya que desde ahí ninguna serpiente se ha atrevido a retarlo y que Ricky, Tiki Tiki Baggy vigila siempre su casa y que ya nadie ingresa a ese jardín. Seguimos con el capítulo de Tomai, el de los elefantes. En esta historia nos habla sobre un elefante llamado Kalanak. Este elefante había jalado durante 47 años y transportado las cargas, ¿no? Tomai, un niño de 17 años, quien era su guía, podía manejar perfectamente a este poderoso elefante. Y esta noticia de que Tomai, el pequeño niño, sabía manejar perfectamente al elefante, llega a los oídos de Petersen, y el patrón blanco que se dedicaba a cazar elefantes, quien elogia a Tomai y le dice que le convertiría en un cazador si lo viese que Tomai hiciera bailar a los elefantes, a lo que nosotros sabemos es algo casi imposible, ¿no? Unas semanas más tarde, Tomai y su padre se encuentran con un grupo de elefantes nuevos y en la noche Kalanak se escapa junto con el niño Kamoy, a lo que así Tomai va a poder asistir al asombroso acontecimiento que va a suceder en esta parte de la historia. Ellos dos se dirigen como que a un evento que están planeando todos los elefantes, donde todos se van a reunir a un lugar llamado el Salón de Baile, donde los elefantes inician una danza silenciosa. Y el pequeño Tomai observa fascinado, ¿no?, aquel hermoso espectáculo que estaba sucediendo, y al día siguiente regresa montado en el lomo de su elefante al campamento de Petersen, quien le cuenta a Petersen que ha visto a los elefantes bailar, cuenta esta increíble historia, a lo que Petersen envía a que confirmen si la historia del pequeño Tomai era cierto, y ellos confirman que sí, en lo que el campamento hace una gran fiesta en honor al pequeño y todo el pueblo decide llamarlo a él Tomai, el de los elefantes. Luego seguimos con el capítulo que se llama Al servicio de su majestad. En este capítulo es sobre un virrey de la India y el emir de Afganistán que se encuentran transportando como que enorme artillería, y en la noche se escapa un camello, y el camello se había escapado alborotado y llegó saltando en medio de los caballos, a quien les asustó. Y ellos le pidieron al camello que por favor se calme, y el camello les dijo que estaba así porque había tenido una pesadilla. Y los caballos empiezan a charlar, ¿no?, con el camello y le preguntan cuál era la función en la que él hacía,
y el camello empezó a contarles, ¿no? Que cuál era la función que él ejercía ahí y los caballos asombrados, ¿no? Y le dicen, wow, el gran camello, que a los sueños de pesadilla. Y el caballo le comenta, ¿no? Al camello que su función de él ahí es cuidar al jinete y que de las batallas el jinete siempre tiene que salir victorioso. Aunque también llega por ahí un mulo que quien no tiene una buena función que digamos, pero también él se encarga de transportar también ahí y comenta, ¿no? Que su función de él es dura porque él atrás en su equipaje transportaba armas y que tenía que proteger esas armas a como de lugar. En lo que el caballo y el mulo empiezan a discutir, ¿no? De quién era mejor, escuchan llegar al elefante conocido por el dos colas. Y a ese elefante todos le temen. Bueno, no se sabe exactamente por qué le temen, pero el elefante llega, ellos están temerosos y el caballo le pregunta, ¿eres tú el elefante de dos colas? Y el elefante les dice que sí, que él era el de dos colas. Y le preguntan también al elefante que cuál era su función y el elefante le dice que se encarga de transportar, ¿no? Esos enormes como que armamentos. Y y el elefante también les cuenta que a él odia el olor a sangre, que odia el olor a sangre, que por eso no le gustan las peleas y que le pone muy nervioso ver la sangre ahí tirada en el piso. A lo cual los demás caballos también, caballo y buey piensa y dice, no, sí, también a nosotros no nos gustaría ver ni oler el olor a sangre. Y después de esa conversación que tuvieron de la noche, ya cada uno tenía que regresar a sus ubicaciones y los caballos ya los dos juntos, los bueyes por otro lado y el elefante. Y el elefante les dijo que él estaría como que en el segundo pabellón y que lo podrían ver ahí. Y cuando ya estaban todos en sus posiciones, como empieza a llover y el virrey ordena a todos que se fuesen a su campamento. Y el emir se sorprende, ¿no? Y dice, wow, ¿cómo acá todos obedecen, incluso hasta los animales? Y él le dice que sí, pues no, que obedecen todos y que todos lo obedecían. Uno le obedecía a otro, el otro le obedecía a otro y así sucesivamente y que el máximo era el virrey y que todos decían caso al virrey. Y el emir dice que cómo le gustaría que no, pues que eso también pasara ya en su pueblo, ya que en su pueblo todos hacían lo que querían y nadie hacía caso a nadie. Y él deseaba, ¿no? Que ojalá sucediese lo mismo en Afganistán, a lo cual le dicen que Emir tiene que venir y obedecer las órdenes del virrey. Y pues ahí termina lo que es el libro de la selva.